Bueno, vamos con una clase cortita que es de músculos de brazo y como es corta, gracias a que los músculos de brazo son pocos, le vamos a agregar esto que nos estaba faltando de las articulaciones del antebrazo, sobre todo de la radiocubital inferior, para sumar la radiocubital a la radiocubital superior y de esa manera entender el movimiento de pronosupinación que permite el antebrazo y así en la próxima clase poder ver muñeca con los músculos de antebrazo. Cuando hablamos de los músculos de brazo es sencillo, son solamente dos grupos, un grupo anterior que va a tener dos planos y un grupo posterior. Músculos generalmente bastante conocidos, en el grupo anterior tenemos dos planos, en el plano profundo, o sea bien pegadito al hueso, el córaco braquial por encima y el braquial anterior por debajo. En esta imagen allá de fondo se puede percibir el córaco braquial tapado por el bíceps, justamente que va a ser el del grupo superficial. Entonces ahí puedo apreciar el córaco braquial saliendo en un tendón común con el córaco bíceps. Y allá abajo también, en posta se le dice, donde termina el córaco braquial, arranca el braquial anterior, y se lo ve allá de fondo, este otro que se ve acá de fondo, que es el braquial anterior que va a terminar en el cúbito. Como plano profundo, por eso tapados. Plano superficial, el bíceps braquial. Este que vemos acá, llamado bíceps, porque tiene dos porciones. La porción larga, que es esta que vamos a ver acá, la porción corta, que es esta que vemos acá, y que va a terminar uniéndose para formar el tendón bicipital que se inserta en la tuberosidad bicipital. Todo esto ya lo vamos a ir viendo, pero lo que digo es, este que estamos viendo en plano principal, superficial, es el bíceps, los que están escondiditos en el mismo grupo anterior, córaco braquial, braquial anterior. Y en cuanto al grupo posterior, un único músculo, el tríceps braquial, llamado tríceps porque tiene tres bastos, una porción larga, que es esta que vemos acá, que es el único que viene de la escápula, un basto externo y un basto interno, que cuesta definirlo de la porción larga, a menos que estemos despegando el músculo del hueso y ahí vemos su inserción, pero esta parte más interna y baja sería el basto interno, esta más externa y alta el basto externo, y esta única que sigue hasta la escápula sería la porción larga. Todas se unen en un gran tendón que se va a terminar insertando en el olecrano. Entonces, como decimos, clase corta desde el punto de vista muscular, solamente 4 músculos para poder analizar. Arranquemos con este grupo anterior, plano profundo, empezando por el de más arriba, el córaco braquial, cuyo origen es la apófisis coracoide, es un origen común con la porción corta del bíceps, por eso acá lo vemos de la mitad de la coracoide hacia afuera, porque en la otra mitad estaría la porción corta del bíceps. De todas maneras, su origen es la apófisis coracoides. De ahí se dirige oblicuo hacia abajo y hacia afuera, para finalizar en la unión sería entre el tercio superior y el tercio medio, por eso definimos tercio superior como punto específico, de la cara anterointerna. Si bien es un plano anterior, está levemente inclinado hacia adentro, por lo tanto, cara anterointerna de la diáfisis humeral en esta unión entre el tercio superior y tercio medio. Si analizamos su función, por ser del plano anterior, es predominantemente flexor de hombro. Es la única articulación que atraviesa, la atraviesa en el plano frontal, o sea, por delante, por lo tanto es predominantemente flexor de hombro. Hay algunas bibliografías que también le dan cierta acción en cuanto a la aducción, tiene lógica, está inclinado hacia afuera, por lo tanto tracciona hacia adentro, pero no es una inclinación, en esta imagen por ahí se lo ve medio cortito y se ve mayor inclinación, suele ser un músculo más largo y más descendente, por lo tanto si bien tiene un aporte en la aducción, no es tan importante, entendiendo que en la aducción de hombro tenemos músculos tan importantes como un pectoral mayor y un dorsal ancho, realmente la colaboración del córaco braquial puede ser mínima, pero es posible considerarla. En cuanto al braquial anterior, que como decimos hacen una posta donde termina uno arranca el otro, este terminó en la unión entre el tercio superior y medio, bueno, ahí en esa unión entre el tercio superior y medio, pero en la parte media, arranca el braquial anterior. Pero este lo hace desde la cara anteroexterna. Este terminó en la cara anterointerna, este arranca en la cara anteroexterna. Por eso decimos, donde termina uno, arranca el otro. Este terminó en tercio superior, este arranca en tercio medio. Este lo hizo en cara anterointerna, este lo hace en cara anteroexterna. Como para que de alguna manera puedan asociar. Entonces,
del tercio medio o unión entre el tercio superior y medio de la cara anteroexterna del húmero, se dirige por la cara anterior del codo para terminar por debajo de la apófisis coronoides del cúbito. ¿Sí? Recordemos cuando vimos el extremo superior de cúbito que tenía la apófisis coronoides y por debajo una saliencia, una tuberosidad para la inserción del braquial anterior. Acá estamos viendo. Entonces, por debajo de la apófisis coronoides del cúbito se inserta este braquial anterior. Única articulación que atraviesa la húmero cubital, o sea, una troclear. Por lo tanto, lo único que va a poder hacer es flexión de codo. La única función que puede hacer el braquial anterior es la flexión de codo. Si pasamos al plano superficial, tenemos el bíceps braquial. Como ya lo habíamos estado anticipando, tiene dos porciones de origen. Una porción larga, que es esta que vemos acá, y una porción corta. Empecemos por la porción corta, que algo ya anticipamos. La porción corta nace en la apófisis coracoides, en el tendón común con el coracobraquial. Lo pueden encontrar a ese tendón común entre el bíceps corto y el coracobraquial como tendón del coracobíceps. El tendón del coracobíceps es la unión en común, o el tendón en común, de origen entre el coracobraquial y la porción corta del bíceps. Pero si me quedo con este solito, digo, bueno, ¿dónde se origina la porción corta? En la apófisis coracoides. De ahí se dirige oblicuo hacia abajo y adelante para unirse o encontrarse con la porción larga. ¿Dónde se origina la porción larga? En el tubérculo supraglenoideo. Recordemos articulación glenohumeral que tenía arriba de la glena un tuberculito que quedaba por dentro de la cápsula. Por eso esa primer parte del tendón de la porción larga del bíceps es intraarticular. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasa el cuello anatómico, porque ahí en el cuello anatómico se insertaba la cápsula. A partir de ahí transcurre la corredera bicipital ya siendo extraarticular. Entonces, nace en el tubérculo supraglenoideo, por encima de la glena, tiene un trayecto primero transversal por encima de la articulación, siendo intraarticular, y luego sale de la articulación, atravesando la cápsula, y recorriendo o transcurriendo por la corredera bicipital. De ahí el nombre de corredera bicipital, porque quien transcurre por ella es la porción larga del bíceps. ¿Cómo estaba definida la corredera? Entre el troquíter por fuera y el troquín por dentro. Bien, esa porción larga del bíceps forma el vientre muscular en la parte anterior, que como ya dijimos se encuentra con la porción corta, se unen, se fusionan en un tendón común, que es el tendón del bíceps, y acá te presten atención, este es el tendón de la porción corta, este es el tendón de la porción larga, pero este es el tendón del bíceps, porque acá ya están unidos. La inserción es el tendón del bíceps. ¿Dónde termina? En la tuberosidad bicipital del radio. Recordemos que la tuberosidad bicipital del radio estaba en la parte antero-interna del radio. Antero-interna del radio. Remarco esto porque nos va a permitir entender que va a atravesar la articulación del codo a la altura de la húmero radial, perdón. Y recordemos que ese radio tenía una cúpula esférica que le permitía rotar sobre su eje, gracias también a la trocoide que forma en la radio cubital superior para hacer la pronosupinación. Por lo tanto, pasemos al análisis de este bíceps. Si nos quedamos en la parte de hombro, pasa por delante del hombro, por lo tanto es flexor de hombro. Pasa por delante del codo, por lo tanto es flexor de codo. Flexor de codo, fundamental, potentísimo, principal. Flexor de hombro también colabora bastante, no se queda atrás. Y además, presten atención, potente, fundamental, supinador de antebrazo. ¿Cómo lo hace? Acá Calais nos muestra un dibujito esquemático donde cuando este huesito esté en pronación, que ahora en un ratito lo vamos a ver, se va a montar, algo ya estuvimos diciendo la clase pasada, cuando este huesito del radio se monta sobre el cúbito, se enrosca. Cuando se enrosca, esa tuberosidad bicipital se mete para atrás. Por lo tanto, el propio bíceps, como lo vemos acá, queda enroscado sobre el radio.
Cuando este bíceps tire para arriba, desenrosca al radio, generando la supinación del antebrazo. El bíceps es un potentísimo supinador del antebrazo, además de flexor de codo y flexor de hombro. ¿Por qué? Porque se inserta en el radio, a diferencia del braquial anterior que se insertaba en el cúbito. Acá la importancia de entender la articulación que atraviesan. Este atraviesa la húmero cubital, que es una troclear, por lo tanto no actúa en la pronosupinación, solo hace flexoextensión. Este otro atraviesa la húmero radial, que es una condilia, pero que una de las formas es esférica y que a su vez rota junto, mejor dicho, para con el cúbito. Entonces, al insertarse en el radio, este bíceps le permite rotar a ese radio hacia afuera, palma hacia arriba, para generar la supinación del antebrazo. Muy bien, si pasamos al grupo posterior, único músculo, tiene 3 porciones. La porción larga es la única que va a ser biarticular. ¿Qué quiere decir? Que va a interactuar en el hombro y en el codo. ¿Por qué? Porque nace del tubérculo infraglenoideo, por debajo de la glena. ¿Se acuerdan que teníamos el supraglenoideo acá? Para la porción larga del bíceps. Ahora tenemos el infraglenoideo para la porción larga del tríceps. Ambas porciones largas, una en el supra, otro en el infraglenoideo, también lo pueden encontrar como subglenoideo. Esta porción larga desciende oblicua hacia abajo, que fiero que me salió eso, desciende oblicua hacia abajo y hacia afuera, para unirse primero con la porción larga, con el vasto externo, perdón. ¿De dónde nace el vasto externo? Recuerden que cuando les di la cara posterior de la diáfisis humeral, si no lo recuerdan, lo buscan, había un nerviecito que estaba pasando por acá, era el nervio radial. Ese nervio radial forma un canal, y ese canal del nervio radial divide el origen del vasto externo y del vasto interno. De ese canal radial hacia afuera y hacia arriba, es el origen del vasto externo, llegando hasta el cuello quirúrgico. Entonces, el vasto externo nace en la cara posterior de la diáfisis humeral, por arriba y por afuera del canal radial, hasta llegar, como lo vemos acá, al cuello quirúrgico. Mientras que el vasto interno va a nacer de la misma manera en la cara posterior de la diáfisis humeral, pero quedando por debajo y por dentro del canal radial. A partir de ahí, los 3 vastos, porción larga, vasto externo y vasto interno, sí, la porción larga también es un vasto, nada más que se llama porción larga. Entonces, vasto externo, vasto interno y porción larga, los 3 se terminan uniendo en un gran tendón bien aplanado, bien ancho, que atraviesa por detrás la articulación del codo para finalizar en la cara posterior del olecranon, o sea, en el vértice del olecranon. De esa manera, si los 3 vastos atraviesan la cara posterior del codo e insertándose en el cúbito, vuelven a articular o a atravesar una articulación troclear. Y como lo hacen por detrás, es el principal, fundamental, cuasi único extensor de codo. ¿Sí? Principal, fundamental, extensor de codo, por pasar por detrás de la articulación húmero-cubital, que es una troclear. Además de esto, solo la porción larga, que es la única que va a actuar en hombro, va a colaborar muy levemente con la extensión del hombro por estar por detrás. Va a tomar punto fijo acá, va a traccionar de este brazo y lo va a llevar hacia atrás. Entonces es extensor de hombro también, que no lo dejé anotado porque no es del tríceps en general, sino que solo la porción larga colabora con la extensión de hombro.
pero todo el tríceps es principal extensor de codo. Bien, era corto el tema de músculos, por eso me permití agregar, y de esa manera tampoco va a ser muy larga la clase, me permití agregar las articulaciones que nos quedaban de antebrazo. En realidad es una la que nos queda, la radiocubital inferior, pero vamos a aprovechar para hacer un muy breve repaso de la radiocubital superior. La radiocubital superior, recordemos que estaba dada por la cavidad sigmoidea menor del cúbito y la periferia de la cabeza radial. Cabeza del radio con cavidad sigmoidea menor del cúbito. Por ser un cilindro convexo la cabeza y un cilindro cóncavo, la cavidad sigmoidea formaban una trocoide, cuyos principales medios de unión eran el ligamento cuadrado de Nussé y el ligamento anular. Hasta ahí, repaso. Además de eso, dijimos que había un borde externo del cúbito y un borde interno del radio. Este es el radio, que está afuera, por lo tanto este es su borde interno. Este es el cúbito, que está adentro, por lo tanto este es su borde externo. Que iban a tener la inserción de toda una gran membrana. Toda esa gran membrana es esto que vemos acá. Todo esto es la membrana o ligamento interóseo, que une todo el largo de la diáfisis del cúbito con el radio. ¿A través de quién? Del borde externo del cúbito y el borde interno del radio, colaborando obviamente en la unión tanto de la radio cubital superior como de la radio cubital inferior. Ahora bien, nos quedamos específicamente con lo que nos falta, la articulación radiocubital inferior. Para eso tenemos que aproximarnos brevemente en lo que son las superficies articulares. Para ello encontramos la epífisis inferior del radio, que como vemos se ensancha y toma un aspecto triangular o de base triangular, se le dice, y en su borde interno se aprecia una cavidad sigmoidea, sí, igual que el cúbito que tenía cavidad sigmoidea mayor y cavidad sigmoidea menor. Bueno, pero acá el radio, como tiene una sola, se le llama cavidad sigmoidea del radio, simple. Esa cavidad sigmoidea del radio está en la cara interna de la epífisis inferior o extremo inferior del radio, y es obviamente un cilindro cóncavo. La otra superficie articular es la cabeza del cúbito. Sí, tiene una cabeza abajo el cúbito, al revés de la mayoría de los huesos. La cabeza del cúbito forma una especie de cilindro, si se quiere, de delante hacia atrás, convexo, que va a articular con este cilindro cóncavo y obviamente van a formar nuevamente una articulación trocoide. La articulación radiocubital inferior es una trocoide al igual que la superior. Ambas articulaciones radiocubitales son trocoides. Bien, si prestamos un poquito de atención, en la superior es cabeza del radio con cavidad sigmoidea del cúbito. Y acá es al revés, es cabeza del cúbito con cavidad sigmoidea del radio, como para que tengan de alguna forma una facilidad para entender las articulaciones, como que alternan sus elementos articulares. Bien, una vez que tengo los elementos articulares, aprovecho estas imágenes para comentar dos pequeñas cosas, dos saliencias, tanto el cúbito en su parte postero-interna, fíjense que esta es una vista anterior y se ve esto hacia interno pero hacia atrás, en su parte postero-interna, tiene lo que conocemos como la estiloides del cúbito. Y el radio, en su parte externa, tiene otra saliencia, otro piquito, que es la estiloides del radio. Ambas se llaman estiloides. La estiloides del radio viene hacia afuera y la estiloides del cúbito hacia postero interno.
puntos que nos van a servir, sobre todo en muñeca, para inserciones ligamentosas. Y en este caso, la inserción de un músculo que es el supinador largo, que lo veremos en el grupo anterior de antebrazo. Ahora bien, ya definimos que la articulación radiocubital inferior es una trocoide, vamos a hablar de su principal medio de unión. Esta es una imagen anterior levemente inclinada hacia abajo. En esta imagen inferior podemos ver un ligamento que si lo veo desde abajo se ve que tiene forma triangular. Ese ligamento triangular tiene su origen, su vértice en la estiloides del cúbito y su base, su inserción, en todo lo que sería la parte inferior de la cavidad sigmoidea del cúbito. O sea que si yo lo quisiera dibujar acá, este ligamento va desde la estiloides del cúbito hacia el borde inferior de la cavidad sigmoidea del radio, formando de esta manera un triángulo, ligamento triangular. El ligamento triangular es el principal medio de unión entre el radio y el cúbito a nivel de la articulación radiocubital inferior. Une el extremo inferior del radio y el cúbito. Más allá de que hay un ligamentito radiocubital anterior y un ligamentito radiocubital posterior sin mayores detalles. Este ligamento, además, cuando lleguemos a la clase que viene, a lo que es muñeca, nos va a mostrar la imposibilidad del contacto de la cabeza del cúbito con el carpo, con la mano. Cuando hablemos de la articulación de la muñeca, solo va a influir en la articulación de la muñeca el radio y el carpo, porque el cúbito no tiene contacto directo porque el ligamento triangular le tapa ese contacto directo. Pero bueno, ya nos iremos, no nos adelantemos, ya iremos llegando a eso. Por último, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, ya que tengo dos trocoides, una trocoide arriba, una trocoide abajo, estas dos trocoides permiten en un eje longitudinal al antebrazo, un eje longitudinal al antebrazo o al radio, en un plano transversal, eje longitudinal, permiten una rotación sobre ese eje longitudinal. A esta rotación le llamamos pronosupinación, entendiendo que la supinación, como lo vemos en esta imagen A, como lo vemos en esta imagen A, como lo vemos en esta imagen, la supinación es la posición anatómica. Es cuando la palma mira hacia arriba y cuando los dos huesos están uno al lado del otro. En la supinación, el radio está al lado del cúbito completamente. Sin embargo, esa no es la posición neutra para el antebrazo. La posición neutra es cuando el pulgar mira hacia arriba, cuando el hueso está levemente superpuesto. Esa es la pronosupinación neutra. De ahí tiene 90 grados para llegar a esta posición en la que estábamos en posición de estudio anatómico, en la supinación. 90 grados para llevar la palma completamente hacia arriba, o sea, el dedo pulgar hacia atrás, y de esa manera generar la supinación. Y generar esto que dijimos, el paralelismo de los dos huesos. Si de esta pronosupinación neutra, pulgar hacia arriba, llevamos la palma hacia abajo, o sea, esta imagen, fíjense cómo montamos el radio, gira sobre su eje y se monta, se superpone sobre el cúbito. ¿Ven? Acá lo vemos de nuevo. En supinación están paralelos, en pronación el radio rota sobre su eje y se monta sobre el cúbito. La pronación, palma hacia abajo, también tiene 90 grados o 85, dependiendo de la flexibilidad de cada uno, puede ser un poquito menos, pero varía entre 85 y 90 grados. Pero, insisto,
es un movimiento rotacional del radio sobre su eje que se monta o que le permite montarse sobre el cúbito. En la supinación se desmonta y quedan paralelos, en la pronación se monta y quedan superpuestos. Pronosupinación neutra, de ahí 90 grados de supinación, de ahí 85-90 grados de pronación. ¿Quiénes son los encargados de estos movimientos? Los veremos en los músculos de antebrazo. Por eso era necesario finalizar con la descripción anatómica del antebrazo antes de pasar a los músculos de antebrazo, aunque algo ya estuvimos viendo con el bíceps. Y ya que estamos, y con esto ya cierro, fíjense que si nosotros tenemos el bíceps insertado en la tuberosidad bicipital, cuando este músculo se monta, se enrosca sobre el cúbito, la tuberosidad bicipital se esconde, por lo tanto el bíceps queda completamente enroscado en ese radio. Cuando ese bíceps tire de ese radio, lo va justamente a desenroscar. Lo va a desenroscar para quedar visible la tuberosidad hacia arriba. Por eso este bíceps es un principal supinador de antebrazo. Bien, clase corta esta, clase corta la anterior, porque si las sumaba las dos se hacía una clase muy larga. Entonces decidí hacer dos clases preferentemente cortas.